Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por One Plus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al analista Ítalo Torrese. Él es de origen peruano, pero realiza sus actividades profesionales en la ciudad de Miami. Y con él vamos a conversar sobre la situación económica de los países latinoamericanos y en especial del Perú. Es el director ejecutivo de Latin America Invest. Agradecemos su presencia y la primera pregunta tiene que ver con la situación actual de Perú. ¿Cómo se puede catalogar el ambiente que está viviendo el peruano frente al gobierno de Pedro Castillo? ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por vernos. Bueno, ahorita el gobierno de Pedro Castillo es una incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta si se va a dejar llevar por sus bases e irse al socialismo, o como en muchos otros gobiernos anteriores de que han entrado con un discurso socialista y han tirado hacia el centro, ¿no? Y han llevado una economía más de libre mercado. El tema de los capitales es que el capital es asustadizo. Entonces, ante un pequeño movimiento o susto, el capital vuela, ¿no? Y es lo que ha pasado en Perú, de que los capitales han salido de manera masiva entre lo que fue la primera vuelta y la segunda vuelta, ¿no? ¿Se puede establecer un monto al momento de cuánto ha salido, cuántos dólares han salido del Perú? Hay diferentes fuentes, pero muchos hablan de 3.000 millones de dólares, lo cual es una cifra astronómica y lo que ha desbalanceado la economía. Por eso es que el dólar ha subido en un 25% con respecto al sol. Se hablaba de 13.000 millones de dólares, quizá no habían salido del Perú, pero sí del sistema financiero. Correcto, que mucha gente ha tenido la oportunidad de sacar su dinero hacia el exterior, pero otros lo que han ido es al banco a retirarlo y lo han guardado en casa o han comenzado a comprar activos, que es lo que la gente pretende, ¿no? Comprar antes de que el Estado se quede con el efectivo. El panorama al momento es de incertidumbre, así lo ha calificado usted, pero ¿cuánto tiempo se puede permanecer en esas circunstancias? Bueno, ahorita tenemos que esperar los primeros 100 días, ¿no? A ver qué es lo que hace el gobierno, cuál es la tendencia que toma. Está nombrando a su equipo técnico, que no lo tenía preestablecido, lo está armando en este momento. Ha nombrado un gabinete que ha tenido ya ciertas fallas, hay ministros que han renunciado, hay distintas partes del equipo que ha tenido que dar un paso al costado porque la opinión pública ha hecho presión sobre el perfil de las personas que han asumido el cargo. Entonces yo creo que en tanto no logre conformar un gabinete que más o menos logre un consenso, el Perú va a seguir en incertidumbre y está atravesando además un proceso histórico de división, ¿no? Porque hay 8 millones a favor y 8 millones en contra. Entonces, manejar esa división poblacional va a ser muy difícil. Héctor Béjar estuvo apenas 19 días como canciller y renunció. Obviamente que hay un impacto en la relación gobierno-Congreso. Probablemente pueda suceder lo propio con otros ministros en los próximos días. Por eso te mencionaba, hay que esperar los primeros 100 días para saber qué es lo que ocurre, ¿no? El problema con Béjar es el perfil pasado que tenía, el perfil político que tenía y las declaraciones. Un guerrillero, un terrorista se dice, fue. Correcto, ¿no? Que estuvo además preso, pero además fue las declaraciones que hizo en contra de lo que viene siendo la Marina de Guerra al Perú, ¿no? Diciendo que la versión de la Marina no era la correcta. Entonces, ir al enfrentamiento en menos de los primeros 100 días de gobierno, sin haberte asentado con un pasado tan cuestionable, es lo que genera incertidumbre e inestabilidad. La Marina reaccionó de forma inmediata y ha habido buenos comentarios a nivel internacional, sumándose, por supuesto, a ese rechazo a las expresiones del señor Béjar. Correcto, correcto. Y yo creo que no solo es a nivel internacional, sino es a nivel interno, localmente. La gente que vivió la masacre del terrorismo, obviamente tiende a rechazar esas declaraciones, ¿no? ¿Se sabe cuántos muertos dejó todo ese enfrentamiento con los grupos extremistas, terroristas, Sendero Luminoso, y el MIR y otros más? Hay cifras oficiales, pero siempre están muy por debajo de la realidad, ¿no? Porque están también los desaparecidos que van apareciendo 30 o 40 años después, pero
No recuerdo en este momento la cifra, pero superan las 10.000 personas. Claro, sí se hablaba 30.000, 37.000 personas en determinado momento. Perú tiene un primer ministro. Cuando hay dificultades con el primer ministro, tienen que renunciar prácticamente todo el cuerpo de ministros, lo que le hace más complejo frente a la composición política de otros países. Esto va a degenerar en una inestabilidad permanente en el Perú en cuanto a lo político. Bueno, el sistema político, si no se le da la confianza al primer ministro y a su gabinete, tiene que renunciar todos, ¿no? El tema es que cuando no se le da la confianza 2 veces, el presidente tiene la opción de cerrar el Congreso, con lo cual al cerrar el Congreso le estaría dando poderes absolutos para que el gobierno comience a legislar, para que convoque una asamblea constituyente y se repita el disco de lo que va a pasar en Chile, de lo que puede pasar en países donde quieren cambiar la Constitución. Entonces yo creo que la oposición no debería pisar el palito y censurar al primer ministro, porque le está poniendo en bandeja todo servido al gobierno a que comience a tomar el control absoluto de todos los poderes, ¿no? Muy importante esta explicación que usted hace, porque fácilmente uno puede pensar, bueno, son censurados esos ministros, pero en este caso iría a favor de Pedro de Castillo y de Cerrón, que lo que quieren es una constituyente, poner ellos nuevos diputados y hacerse del poder absoluto, como ocurre en Venezuela, como sucedió también en el Ecuador en el 2008. Y como sucede en Perú, Vizcarra hace 2 años cerró el Congreso. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Le censuraron el gabinete 2 veces y entonces él dijo, bueno, cierro el Congreso porque no aportan, ¿no? Por eso se dieron nuevas elecciones y hay nuevos diputados. Correcto, pero en ese momento Vizcarra tenía la posibilidad de llamar a una constituyente. Lo que pasa es que no estaba en los planes. Ahora yo creo que sí, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda que si censuran 2 veces al gabinete completo, lo primero que va a hacer Castillo, para no decir que es Cerrón, es llamar a una asamblea constituyente. Constitucionalistas, personas intelectuales, dicen que sería echar por la borda la Constitución cuando se puede hacer algún cambio, si es que es necesario ese cambio, pero no plantear el dictamen de otra Constitución más en el Perú. Mira, a mí se me ocurre que podríamos tomar el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Tiene la misma Constitución hace 200 años y lo que tiene son enmiendas, pero la Carta Básica no la han cambiado. Entonces yo creo que los derechos básicos y las obligaciones básicas de los ciudadanos no van a cambiar. Tenemos que ajustar ciertas cosas que con el paso del tiempo han ido cambiando, las prioridades van cambiando, pero cambiar la Constitución del todo no la veo yo una salida prudente. Son 79 los diputados del Congreso que están en la oposición. Ya decía usted, es un país dividido, porque a la postre fueron pocos votos los que separaron de la señora Keiko Fujimori. Todo esto va a continuar generando esa discordia en el Perú. Pero en el pasado, de una u otra manera, la economía no se había resentido. No sabemos, ya dijo usted, si en esta ocasión, salvo lo que ha acontecido en estos primeros días, podría tomar el carril de estabilidad que se dio durante 25 años. ¿Cree usted probable aquello o no? Bueno, te repito, es un tema de incertidumbre. En teoría, y según la información estadística lo dice, este año vamos a batir récord de exportaciones. Entonces, aparentemente la economía está girando independientemente de la crisis política o de los incendios políticos que hayan, ¿no? Sin embargo, nunca ha habido el concepto de queremos estatizar, queremos expropiar. Entonces, cuando tú comienzas a tratar de meter mano en lo que es el aparato productivo privado, es donde los capitales obviamente se retraen, ¿no? Ahora, vuelvo a repito, es un tema de incertidumbre. Puede ser un discurso político, un discurso social para mantener a su base votante en expectativa, pero que al final no lo hace, ¿no? O puede renegociar sin expropiar, ¿no? Que es lo que pensamos y sería lo lógico hacer, ¿no? ¿Por qué insisto en esta pregunta? Y parecería repetitivo. El tema es que yo he consultado a varios analistas y si bien es cierto, en el pasado hubo la esperanza de que llegando como llegó Ollanta Humala, que igual era un hombre de izquierda asociado con Chávez y se decía va a introducir el chavismo en Perú, finalmente cuando llegó a la presidencia ya en su segundo intento, no, simplemente se sometió a las líneas maestras que están establecidas en el Perú. Pero en
este caso vemos que hay radicalismo en el grupo político que cobijó a Pedro Castillo. Por eso insistimos en esto. Pero usted sigue teniendo ese optimismo de que a lo mejor en pocos meses esto cambie y sea solamente un discurso. Es la ilusión de todos, ¿no? Todos los que nos movemos en una economía de libre mercado, en los que hacemos negocios, es la ilusión de que sea parte de un discurso simplemente, vamos a decirlo, incendiario, pero que al final continuemos con la economía del libre mercado, porque es que no hay ninguna base en el mundo de una economía que tenga éxito, ¿no? El caso más grande es el de China, ¿no? Que no es una economía socialista, es una economía de libre mercado con un gobierno socialista, con un gobierno comunista, pero las reglas de juego son las de libre mercado, ¿no? Y los otros países que la practican, que es Venezuela, Cuba, no sé, Nicaragua, están quebrados. Entonces, es más, si tú no tienes de dónde generar, no tienes cómo alimentar a tu pueblo, no tienes cómo darles de las necesidades básicas, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial, inmediatamente retornamos para continuar este interesante diálogo con el analista Ítalo Torrese. Él es de Latin America Invest en la ciudad de Miami. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Continuamos haciendo este análisis desde la ciudad de Miami sobre la situación económica política de varios países de Latinoamérica y sobre todo qué pasa con la recuperación de la economía y las finanzas en nuestro continente y en el mundo. ¿Será factible el que esos capitales que llegaron por varios años al Perú podrán venir al Ecuador asustados por lo que pasa en el Perú? Yo creo que sí. Ecuador demostró de que pudo salir del socialismo, por lo menos en este periodo, y Ecuador puede terminar siendo un captador eficiente de los recursos que van a migrar, ¿no? Porque otro destino natural sería Chile, y Chile está tan complicado o peor que nosotros. Caminando en la misma línea, porque la izquierda se va aproximando a de pronto a buscar el poder también en Chile. Ellos están 3 o 4 pasos más adelantados, ¿no? Porque sin gobierno de izquierda ya tienen una constituyente encima, y ya los chilenos que votaron a favor de la constituyente están llorando lágrimas de sangre, ¿no? Entonces ahora, si nosotros seguimos el mismo paso de Chile, que por ahí es una opción, ¿qué otro país queda en el Pacífico capaz de captar esos capitales? Es Ecuador. Porque el otro vecino que le podría tocar, que sería Colombia, también la tiene un poco complicada, ¿no? Por eso decía, vale la pena pasar revista a lo que pasa en los otros países. En Colombia no había llegado al poder la izquierda, pero con Petro podría suceder. Pero Petro no solo es izquierdista, es guerrillero. Entonces les va a pasar lo mismo que a nosotros, ¿no? Fue dirigente del M-19, dirigente. Y el primer ministro peruano también fue dirigente si no fue del M-19, fue de un movimiento que no era muy grande, pero era un movimiento guerrillero. Entonces, Colombia tiene un panorama bastante complicado también. Entonces, el gran beneficiado de toda esta crisis va a ser Ecuador, porque estamos en el mismo hemisferio, tenemos la salida al Pacífico, ¿no? No nos queda otro, ¿no? La Alianza del Pacífico fue fundamental para los países signatarios de ese acuerdo, Perú, Colombia, Chile, México, pero el señor Pedro Castillo había dicho que prácticamente va a romper los acuerdos. Puede ocurrir también con Chile, no sabemos qué va a suceder en las elecciones próximas. ¿Qué podría pasar con ese exitoso acuerdo de 4 países importantes de América? Mira, la ventaja de que los acuerdos, si bien es cierto, yo creo que se van a poner en aguas tibias. Romper no,
Pero sí puede ser de que sea un acuerdo como muchos que han quedado escritos en el papel y en un escritorio, pero no se han llegado a ejecutar, ¿no? Pero a veces, y a mí me queda mucho el recuerdo de lo que hacía Trump aquí, ¿no? Trump decía que iba a hacer mucho, era mucha prensa, y después a la hora de ejecutar no tenía ni las facultades, y si lo podía hacer lo iban frenando, porque hay instituciones que para eso están, para ir frenando cualquier desvío que quiera tener el presidente. Entonces, mientras tengamos un Congreso que no pise el palito, que quiera trabajar y servir como oposición, puede ir frenando cualquier iniciativa que pueda tener el Ejecutivo de irse por el lado izquierdista, vamos a decir radical, ¿no? Que quiera romper acuerdos internacionales, que quiera tener un control de precios, que quiera... Ya han comenzado a pasar proyectos de control de precios a empresas públicas y privadas, y ha sido rechazado. Pero vamos a ver cuánto tiempo empuja y jala, a ver quién aguanta más. El Perú, Chile, Colombia habían mantenido sus monedas y estas habían sido bastante estables. El Ecuador tuvo que llegar a la dolarización hace 21 años y ha generado estabilidad política y, por supuesto, estabilidad económica. Pero las cosas pueden cambiar tanto en Perú, que ya se está observando, igualmente podría suceder en Chile y también en Colombia con el tipo de cambio. Bueno, cuando los capitales comienzan a moverse, lo primero que se mueve es el tipo de cambio, ¿no? Y el gobierno que sale generalmente a poner dólares en el mercado tiene recursos limitados. Y vamos a ser honestos, venimos de una época de pandemia donde ya el gobierno ha estado gastando dinero, entonces el presupuesto de gasto público los ha agarrado en un momento de poco efectivo. Entonces, la pregunta que muchos economistas en Perú hacen es ¿hasta cuándo el gobierno puede seguir metiendo la mano en la economía para que el dólar no se dispare? ¿Y en cuánto estaría el dólar hoy si es que el gobierno no hubiera intervenido, ¿no? Muchos hablan de que se hubiera duplicado, con lo cual ya eso es un síntoma de que tenemos un problema importante, ¿no? Vale la pena recordar lo que ha sucedido en Argentina. Correcto. El problema de Argentina es un problema que lo vivió Venezuela, es un problema que vivimos nosotros en el primer gobierno de Alan García, con el dólar MUC, el dólar oficial. Entonces, Y una hiperinflación, era una de las inflaciones más altas en el mundo, también como lo es la de Venezuela ahora y Argentina. es la Argentina, entonces vamos a regresar al mismo círculo, vamos a decir vicioso, ¿no? De que un dólar controlador, un dólar libre, entonces vamos a tener 3, 4 tipos de cambio. Y los perjudicados es la gente de a pie, la gente que tiene que comprar el pollo, que tiene que comprar el aceite, que tiene que comprar el arroz, porque los que tienen plata ya la tienen resuelta. O sea, ellos ya veían esto venir y no es de Pedro Castillo, ¿no? Porque antes era Alan García, era Humala, entonces venimos más de 20 años eligiendo presidentes que no nos gustan, ¿no? Que preferimos morir de cáncer o de SIDA. Entonces, venimos en esa decisión de qué es lo menos malo. Los que tienen dinero ya sacaron su plata. Entonces el problema es la gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que tiene un presupuesto familiar y se ciñe a ese presupuesto. Tenemos lo que... ¿Cuál es su principal capital en el momento? La minería, pero eres el principal producto de exportación, el cobre. Correcto. No puede ser el cobre y la plata, ¿no? Entonces, pero es el sector minero, que es el primer sector que quiere atacar el gobierno. Pero dependemos no del precio del Perú, el Perú no fija el precio lo fija el mercado, lo fija en todo caso China, si tiene ganas o no de comprar. Entonces, si el precio sube vamos a estar bien y vas a poder seguir con tu sistema manteniéndolo, pero si el precio baja, vamos a caer en lo que cayó Venezuela. Entonces yo creo que en este momento tienen que pensar muy bien ambos bandos, la oposición y el oficialismo, cómo jugar sus piezas porque tienen un problema, el Perú está dividido. O sea, no importa la decisión que tomen, una mitad del país va a protestar. Y ese es un problema que tienen que saber cómo cohesionar para llevar el barco a buen recaudo. En el Perú, las inversiones de las que hablábamos iban precisamente al sector minero, pero cuando se pone en entredicho por parte del gobierno lo que debe ser la explotación minera, entonces esos capitales sí efectivamente van a salir del Perú. Mira, yo tengo información de que muchas empresas mineras extranjeras ya no están, el presupuesto que tenían para investigación lo han parado. Están terminando de ejecutar los contratos que ya tienen avanzados y que ya tienen en proceso. Pero los nuevos están parados hasta que el gobierno les ponga reglas claras. No podemos pensar en invertir 200, 300 millones en un nuevo proyecto si a los 3 años te lo van a quitar o a los 6 meses, ¿no?
Entonces eso va a generar definitivamente inestabilidad, falta de recursos, subdesarrollo, porque los pueblos mineros, mal que bien, se ven beneficiados con trabajo, con carreteras, con hospitales, con luz, con agua, cosas que lleva la minería a donde va, ¿no? Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos con el analista económico Ítalo Torrese desde la ciudad de Miami. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. ¿Cuál es la situación durante esta etapa de la pandemia? La situación económica a nivel internacional. ¿Está recuperándose la economía en el mundo? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Qué sucede en China? Se dice que igual China está en una recesión y al tener esa recesión China, obviamente afecta a los países que son proveedores de muchos productos fundamentales para su industria. Yo creo que se ha generado un bache, ¿no? Al interrumpirse la cadena de producción, China no ha comprado, no ha tenido el abastecimiento de materia prima, no había consumo de producto final, se ha generado un bache. Y ese bache lo están sufriendo todos, inclusive Estados Unidos, que es el país que más se está moviendo, porque uno viene a Miami y se da cuenta que parece que no hubiera habido pandemia. Sin embargo, vas a Sudamérica y se notan los rastros de que hubo una parálisis por lo menos de 7, 8 meses y en algunos casos un año. Europa está sufriendo igual, ¿no? Se nota que estuvo parado. Estados Unidos lo disimula muy bien, sin embargo vas a las tiendas y no encuentras producto. Tú compras un mueble y te dicen, no, te lo entrego en 6 meses, cosa que antes estaba para entrega inmediata en 2 o 3 días. Vehículos que tienen que esperar meses para que puedan entregar un vehículo a alguien que quiere comprar. Vas a Ford a comprar el nuevo Bronco y te dicen, no hay, lista de espera para el próximo año, ¿no? O sea, cosas que ¿Por qué es ese fenómeno? Porque se ha roto la cadena de abastecimientos. Muchas piezas de los vehículos vienen de China, venían de México. Si México estuvo cerrado, si China no estuvo produciendo, se ha roto el ciclo. Y muchas economías vivían al día. Entonces, al tú romper el ciclo de abastecimientos, es como yo siempre le decía a mis clientes, día que no produces o día que no vendes, ese día no comes. Se te atrasan los pagos, entonces se genera todo un dominó de desaciertos que van atrasando la economía. Este fenómeno en los Estados Unidos, además, se quiere reactivar la economía, pero no hay gente para trabajar, quizá porque están más cómodos con los bonos que están recibiendo del gobierno de los Estados Unidos. Pero creo que eso ya se acaba, ya, ¿no? Fue no sabría si decirte acierto o desacierto, fue una maniobra del gobierno para generar la sensación de que la economía está bien, que la gente pueda seguir consumiendo, y estoy seguro que mucha gente ayudó, ¿no? Pero ya tiene que acabarse porque la gente tiene que salir a volver a trabajar. Efectivamente se nota que hay lugares que no pueden abrir o están cerrando o cierran más temprano porque no tienen personal para atender al público, ¿no? Eso es un fenómeno, y es un fenómeno poco usual que no ocurre en el mundo y acá en Estados Unidos se da. Se anuncia el pedido de gente para que trabaje y no van las personas. En el mundo o en Latinoamérica, por el contrario, hay colas de personas tratando de tener por allí una fuente de ingreso. Y hay sectores críticos como el sector salud que necesita gente y han levantado los sueldos.
O sea, los sueldos se han incrementado en un 20, 25, 30% porque necesito personal. O sea, mis enfermeras, mis asistentes no pueden trabajar más de 16 horas al día. Entonces, bueno, si no tengo, pero tengo pacientes que atender, necesito levantar el nivel de salario, ¿no? O sea, y así todo, no hay gente. La gente prefiere estar en casa. ¿Qué va a pasar con el mercado petrolero? Al momento está por el orden del 66, 67 dólares por barril, pero ¿qué va a suceder en el futuro con el precio del petróleo? Hay quienes dicen puede llegar pues a 80, 90 dólares o de pronto bajar. He escuchado a algunos analistas, podría mantenerse en estos niveles también. Nosotros creemos que el precio del petróleo por ahora se va a mantener, porque hay una fuerte política de muchos países en reducir el consumo del petróleo. Entonces, si hay una tendencia mundial, yo lo veo poco probable que el precio se dispare en el largo plazo. Puede ser que tenga picos de alza por alguna maniobra que pueda pasar en Medio Oriente ahora con el tema de Afganistán, pero que pueda sostenerse ese pico yo lo veo difícil porque la tendencia es migrar hacia economías de otro sector, ¿no? Esto es importante porque varios países, incluido el Ecuador, viven, ¿no? Tiene impacto el mercado petrolero para los recursos del Estado. Sí, definitivamente. Nosotros hemos estado acostumbrados a vivir del petróleo, ¿no? Pero como te digo, la tendencia mundial es cambiar la matriz de combustibles hacia un combustible más renovable, ¿no? Y aunque la producción de litio y todas las reservas que tiene Argentina y Bolivia todavía están verdes, ya hay muchas empresas que están invirtiendo capital muy fuerte en esa tecnología porque quieren reemplazar la matriz de petróleo. Con el tema eléctrico, ¿no? Y se dice que varios países son una fuente, incluido el Ecuador también, Bolivia, no sé si Perú también. Lo tiene Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, toda la parte de la cordillera de los Andes está con muchas reservas de litio. Creo que la mayoría se encuentra en el altiplano boliviano y parte de Argentina, pero es una zona que en el mediano plazo va a terminar siendo nuestro recurso exportador, ¿no? Que si lo vemos históricamente, por ejemplo, Perú en algún momento exportaba guano. Cuando pasó la onda del guano, nos volvimos minerales, ¿no? De cobre y plata. Pasa el plata y ahora exportaremos litio, ¿no? Esa es la ventaja de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, Venezuela se quedó con petróleo y no le sacas más que petróleo. Y en la actualidad, en el mundo globalizado, igualmente el hacer empresa implica tener claros los objetivos, ya no hay el tema de vulnerar soberanía, nada de eso, eso es caduco. Sin embargo, hay gobiernos como los nuestros que siguen insistiendo, ¿no?, en que somos afectados por el capital internacional. Mira, yo ahora yo estoy tratando de introducir un par de conceptos y uno es la geografía digital. O sea, ya no hay barreras, el capital no es patriota, ya estar ahorita en Ecuador o estar en la China o estar en Australia lo hacemos vía digital, ya no necesitamos viajar. Entonces, con la pandemia aceleró todo este proceso y ahora podemos hacer negocios, comprar y vender en cualquier parte del mundo. O sea, el mundo se ha reducido a tu celular. Tú en tu celular tienes el mundo, como lo diría, a tus pies, ¿no? Y si a eso le sumas de que toda esta tecnología que ha surgido a raíz de la pandemia ha permitido que las empresas se puedan internacionalizar sin salir de su lugar de origen, ya el mundo se convirtió en lo que entra en la palma de tu mano. Agradecemos a Ítalo Torrese, director ejecutivo de Latin America Invest. Hemos realizado esta entrevista en la ciudad de Miami para analizar la situación económica de los países en Latinoamérica, vinculados algunos de ellos al socialismo del siglo XXI, cuál es su futuro, el presente también del Perú. Amigos, ustedes recuerden, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus.tv en el Ecuador y en el mundo. Los esperamos.